Mirad, cuando en una conversación sobre nutrición digo que sigo la dieta carnívora desde hace 4 años, que es verdad que estoy ciclando los carbohidratos de vez en cuando por tema deportivo y demás, aunque hagan caras raras por la cantidad de carne y órganos que estoy comiendo a diario, lo aceptan inicialmente. El shock viene cuando su cabeza tiene que procesar que soy una persona que no consume frutas ni verduras. Cuando digo, no, no, dieta carnívora de base, hostia, mucha carne, pero momento, ¿y las verduras y las frutas? Pues basándonos en los consejos dietarios y la pirámide nutricional que siempre hemos engullido, figuradamente y literalmente, según esta gente ahora mismo yo tendría que estar hospitalizado, porque según ellos no puedes tener todas las vitaminas sin las frutas y verduras, si no las incorporas en tu dieta. Entonces, ¿cómo puede ser que me sienta con más vitalidad y energía que nunca, a pesar de llevar 4 años, más de 4 años ya, sin comer plantas? ¿No se suponía que la fruta y la verdura eran la representación de una dieta sana? ¿No se suponía que teníamos que comer al menos 5 porciones de verdura y frutas al día? Pues bien, este consejo nutricional está completamente inventado. No tiene ninguna ciencia detrás y aún menos sentido común. Fijaros cómo son las cosas, que la afirmación de que tenemos que comer fruta y verdura salió de una reunión de California en la década de los 90. Entre los miembros de este meeting había miembros del Instituto Nacional Estadounidense del Cáncer, la NCI, y algunas fundaciones y 25 empresas del monocultivo. Lógicamente, en esta lista de invitados en este meeting, la palabra clave aquí, ¿quién son? Pues las 25 empresas del monocultiva. Porque casualmente en ese encuentro no había un solo nutricionista o científico. No tenía sentido que lo hubiese porque los temas que se discutieron, que se fueron a tratar ahí, no fueron sobre salud, sino sobre logística y negocios. Ese mismo año la propia NCI empezó el estudio sobre el cáncer de European Perspective Investigation para estudiar lo protectoras que son las verduras contra el cáncer. Pero antes de terminar o concluir nada, ya habían empezado a esparcir y recomendar que hay que comer tantísimas porciones de frutas y verduras al día. Ahora esta idea ya está tan metida en nuestra cabeza que nadie habla de los estudios que desmienten los más de 30 años de falacias afirmando cómo las frutas y las verduras no son necesarias para la salud. Y como siempre, en las descripciones de los episodios, igual que en este, tendréis la bibliografía, las fuentes y las referencias a todos estos estudios que siempre hago referencia, incluyendo el episodio de hoy. Así que os cito textualmente: la posibilidad de que la fruta y verdura puedan ayudar a reducir el riesgo de cáncer se ha estudiado durante más de 30 años, pero no se ha establecido firmemente efectos protectores. Esta es la verdad oscura detrás de otro mito nutricional que nos han literalmente vendido para ellos poder vendernos, lógicamente. O bueno, más que una verdad oscura, deberíamos decir una verdura oscura. No hay ningún ser vivo que tenga los instintos tan despiertos como las crías de cualquier especie. La cría tiene que ser capaz de sentir que tiene hambre, instintivamente saber qué comer, cómo comer, sin que nadie le enseñe. Sin unos instintos tan básicos, lógicamente esa cría moriría y la especie no podría continuar. Y diréis, Pau, ¿por qué ahora de pronto me estás hablando de las crías? Si estábamos hablando de unos estudios iniciales, de unas falacias y unos mitos. Lo entenderéis perfectamente, porque no quiero hablar exclusivamente de ciencia y estudios o de las confirmaciones del por qué no estoy comiendo frutas ni verduras, a pesar de que muchas me gusten, sinceramente. Sí, ya me gustaría a mí, pues por salud, comer lo que me diera absolutamente la maldita gana. Sin embargo, ¿por qué me estás hablando ahora mismo de las crías? Pues para hablar del sentido común, porque sin estos instintos tan básicos, como digo, esa cría, la especie no podría continuar. Porque por alguna extraña razón hemos olvidado que estos también nos aplica a nosotros, a los humanos, y hemos dejado de observar los bebés como lo que son, crías de una especie y que por lo tanto tienen instintos totalmente intactos. Con nuestro ego, con nuestro conocimiento de la sociedad moderna, miramos a esa criatura de bebé y nuestra única ambición es que crezca y se vuelva un adulto de bien, implantándole los conocimientos que los padres quieren en ese momento. Bueno, que el Estado quiere, porque al fin y al cabo por eso los mandamos a las escuelas, para después estar más horas con el Estado que con nosotros. Pero esto ya es un tema aparte. Lo que quiero recalcar con todo esto es que estamos mirando a los bebés como esa criatura que tenemos que moldear a nuestra medida, a nuestra visión, a nuestros valores personales y a nuestros conocimientos, y sin embargo podríamos aprender muchísimo de ellos.
tanto hábitos posturales, y estoy intentando arreglar un poquito los míos después de tantos años con el ordenador. Sigo pasando muchas horas con el ordenador, pero es tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? También los pies, tienen los dedos perfectamente separados. Los pies de un bebé son como las manos de un humano, aún los tenemos totalmente intactos hasta que les ponemos los zapatitos y dejan de utilizar los pies con el tiempo. Pero hablando de comida, los bebés no solo están buscando el pecho de la madre, sino su cariño, ¿no? Haciendo que ambos creen un vínculo emocional gracias a la liberación de la hormona de la oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, que se crea en grandes cantidades cuando el bebé es amamantado para reforzar aún más este instinto. Esta hormona también es algo que tenemos en ese periodo de luna de miel, los primeros 6 meses cuando conoces a una chica, tu pareja, quien sea con la que estás saliendo, y estáis ahí acurrucados y sientes ese enamoramiento, pues es la misma hormona, la oxitocina, que el bebé tiene y la madre también en concordancia cuando está siendo amamantado. Por eso se recomienda amamantar los bebés. Hay muchísimos otros beneficios nutricionales también, pero también hay esa conexión emocional que desgraciadamente se pierde porque al tener malas dietas, mala nutrición y malos hábitos por culpa de la sociedad moderna, pues dejamos de crear vínculos afectivos iniciales con los bebés. Esto también sería un tema aparte, pero del que tengo que hablar inicialmente para explicaros lo que os vengo a explicar hoy. Así que esta conexión, la hormona del amor y otros factores, la oxitocina, todo lo demás, es una de las formas que tiene la naturaleza de crear otra capa que refuerce esta supervivencia de la especie. Pero a medida que el hijo crece, sucede algo que la naturaleza no esperaba. Aunque el niño podría ser amamantado perfectamente durante 2 años o más, como siguen haciendo muchas tribus indígenas, en Occidente se le empieza a dar sólidos no pasados los 2 años, como esas tribus, sino a los 6 meses. Pero la naturaleza no solo se queda loca por esto, sino que encima no solo le estamos dando sólidos, sino que intentamos de darle verduras. Casualmente, yo que utilizo herramientas de marketing, he visto que en Google hay cientos de búsquedas intentando responder a la pregunta de cómo hacer que mi hijo coma verduras. Que el hijo no quiera comer plantas parece ser un denominador común para los padres. Normal que se inventara ese juego del avión para darle de comer a los niños, ¿no? Que viene el avión, algún tipo de cosa que distraiga al niño de sus instintos. Que el instinto le está diciendo que no quiere comer eso porque ya lo ha probado y casualmente tiene un sabor que no le gusta. Por lo tanto, se le tiene que mezclar con otras cosas para que termine comiéndoselo. Así que con el primer toque de sabor en la lengua del bebé o del niño repudiando las verduras por una cuestión que en el fondo es de puro instinto, por pura palatabilidad. La palatabilidad, según la RAE, ya la conocéis, hemos mencionado en este podcast de Biopotencial varias veces, es como de grato es el paladar un sabor, una sensación que existe para que nuestro cuerpo sepa qué quiere comer y qué no. De forma natural. La palatabilidad se hackea hoy en día en Occidente hackeando las recetas al fin y al cabo, obteniendo montones de ingredientes de distintas partes del mundo, de distintas épocas del año, en el que en un entorno natural nunca hubiéramos podido obtener, porque están en distintas geografías, distintos países, de distintas estaciones del año, distintas latitudes, un montón de términos. Entonces, la palatabilidad, por ejemplo, es algo que o mucha grasa y mucha proteína, pues encima le añades azúcar, le añades carbohidratos, le añades ese acidez, el dulce, el no sé qué, entonces es aún más palatable, no sé si vendría a ser la palabra, pero que tiene más palatabilidad, ¿no? Así que si comes muchísimo y sigues con hambre, significa que no has nutrido al cuerpo de los micronutrientes que necesita, de los que tiene poco en reserva. Es decir, si comes muchísima en cuanto a cantidades y aún así te quedas con hambre o tienes hambre al cabo de un poquito, en el fondo, ya hemos hablado aquí de esto alguna vez, estás lleno, pero no estás saciado, porque la saciedad es hormonal. Entonces podemos tener alimentos con alta palatabilidad, pero no quiere decir que en el fondo nos sacien, porque la saciedad, como digo, es hormonal. Entonces hemos podido hackear el sabor, sin embargo, nuestro cuerpo tiene insuficientes nutrientes de esto, ¿vale? Entonces, en los niños la palatabilidad del bebé aún está intacta, está en sintonía con su naturaleza y casualmente repudian la verdura. ¿Significará esto que entonces es mala? Esto iremos viendo durante el día de hoy. Pero un momento, Pau, el azúcar es malo y siempre queremos comer más, totalmente. Y por esto solo supone un problema en el caso de un entorno artificial donde algo como el azúcar
que es escaso en la naturaleza, está en abundancia infinita. Entonces, queremos comer azúcar porque es algo que no encontramos en abundancia en la naturaleza. Encontrarías un panal de miel, te lo comerías y ya estaría. Bueno, eso si sales vivo, ¿no? Si las abejas no te han matado o lo que sea, ¿no? Quiero decir que, en el fondo, es escaso, menos en la sociedad moderna, que podríamos alegar que no es un entorno natural. Entonces, en ningún contexto natural podríamos empaparnos de alimentos altos en azúcar más que muy de vez en cuando. En caso de encontrar ese árbol de fruta, que aún no haya sido saqueado por otros animales que sí comen fruta en abundancia, te atiborrarías del máximo que pudieras para guardarlo en las cartucheras de tu cuerpo para esos días que no tuvieras comida. Es por eso que el azúcar entonces podríamos alegar que, hostia, es para una época como es el verano, como es buen tiempo en el que hay abundancia no solo para ti, sino para todos los animales. Por eso el azúcar sube la insulina y tiene esta respuesta en el cuerpo. Por esto es adictivo. Por eso queremos más. Lo guardamos en forma de grasa como ventaja evolutiva para los días de ayuno, pero bueno, de ayuno involuntario, es decir, cuando en la naturaleza no encontrarías realmente más comida. Entonces sería, hostia, estoy haciendo un ayuno, pero es involuntario, pero por suerte hace unos días, unas semanas me encontré un montón de azúcar, me atiburré, el instinto me estaba diciendo que comiera todo el azúcar que quería, ¿por qué? Porque está limitado en la naturaleza, pero no en la sociedad moderna. Entonces, normal que los bebés, con sus instintos básicos, les chifle el azúcar al igual que los adultos, porque es escaso y porque la naturaleza lo ha ideado para que nos atiburremos al máximo de ellos. ¿Y cómo lo ha ideado la naturaleza? Pues una pieza de fruta ha sido biológicamente creada con un solo propósito: reproducirse. Exactamente igual que todos los animales, que todos los seres vivos tienen ese propósito final, que es reproducirse para asegurar la evolución, la continuación, más bien dicho, de la especie. Entonces, la pieza de fruta como objetivo es el árbol frutal el que tiene el objetivo de reproducirse, pero la pieza de fruta, el objetivo que tiene como tal es convencernos de que nos la comamos. Si el árbol frutal es capaz de convencernos de que nos comamos la fruta y caguemos literalmente su semilla, porque esto es lo que sucede, te comerías, te atiborrarías en un entorno de escasez de comida toda la fruta, no dejarías un pedazo de trozo de manzana con las semillas dentro, sino que te lo comerías absolutamente todos. Entonces, cagarías, echarías después más rato las semillas con tus excrementos, y entonces cuando esto sucediera, podríamos decir que el árbol se habrá reproducido con éxito. La función de la semilla de la fruta es sobrevivir a nuestro proceso digestivo y terminar rodeada de excremento que, junto con el suelo, les servirá de abono para que crezca un árbol pequeñito. Ergo, se habrá reproducido con éxito, lógicamente, ese árbol, ¿no? Entonces, podríamos decir, a modo de analogía, que la fruta es similar a un huevo. Más bien dicho, las semillas de la fruta con tus excrementos alrededor, después de que te la hayas comido, es similar a un huevo, donde la clara está nutriendo lo que es la yema que está en el medio. Pues en el caso de la fruta, la cacota tuya nutriría la semilla para que saliera el árbol. Es una sinergia de la naturaleza. Así que, ¿por qué os pensáis que las semillas son altas en fibra y altas en antinutrientes? Es decir, que de algún modo esta fibra está hecha precisamente para que sobreviva al tracto digestivo. Pues la respuesta es fácil: para sobrevivir al sistema digestivo del animal que se la ha comido. Es el método de reproducción del árbol: crear fruta y atraer al depredador, en este caso nosotros, o el animal que sea que se haya comido la fruta, que en realidad se convierte en presa, entre comillas, para decirlo así. No es que se muera convertido en presa, sino que ha caído en la trampa, para llamarlo así, del árbol frutal. Así que no es casualidad que la mayoría de frutas sean dulces. Básicamente, los árboles frutales diseñan las frutas para que sean lo más adictivas posibles y comamos el máximo posible. No es casualidad que en el ojo humano también pueda ver estos colores de una forma tan viva. Así que en vez de contener el azúcar tal cual, lo tiene en forma de fructosa para que nuestros cuerpos no eleven las señales hormonales de la saciedad y así no queramos dejar de comer. Por eso la fruta no es saciante. Por eso los frugívoros comen cada hora y media, porque se llenan físicamente, no hay señales hormonales del cuerpo de que están saciados, precisamente por eso, porque no quedan saciados, no hay señales hormonales de saciedad.
Solo un paréntesis de 20 segundos para recordarte que por ser oyente de Biopotencial tienes un descuento en todos los productos de mi tienda. Gafas antiluz azul de laboratorio, utensilios de cocina sin ningún material tóxico y, como no, material patentado de entrenamiento. Pulsa en el enlace que tienes en la descripción y usa el cupón Biopotencial para aplicar tu descuento. Gracias por el apoyo y te dejo seguir disfrutando de este episodio. Así que podemos comer muchísima más fruta que carne porque es lo que el árbol quiere. ¿Es natural? Sí. ¿Esto significa que sea bueno? Para el árbol sí, así consigue su objetivo de reproducción, pero ni mucho menos para nosotros en un entorno, o sea, sería bueno para nosotros porque hemos encontrado comida en un contexto natural, pero ni mucho menos para nosotros en un contexto de sociedad moderna. ¿De acuerdo? Es algo que no sucedería en la naturaleza. Y esto sin obviar que la fruta actual también ha sufrido montones de modificaciones genéticas para hacerla aún más dulce y más apetecible. Os voy a dejar en pantalla o en las notas del episodio varias imágenes de los plátanos, quería decir, no platos, las zanahorias y las sandías de cómo lucían en pintadas de hace unas pocas décadas, unos pocos cientos de años. Lucían totalmente distintas a cómo las hemos modificado actualmente para poder venderla en masa como algo, entre comillas, buena, totalmente adictivo, que nos pueden ofrecer 365 días del año en el supermercado de geolocalizaciones de países distintos, de distintas épocas del año, en todo momento. Algo imposible, ya os digo, en un contexto natural y ancestral. ¿Dónde has visto a un indígena con acceso ilimitado a fruta de una estación del año que no corresponde a la geografía en la que está? En un contexto de supervivencia en la naturaleza, el acceso a fruta sería muy limitado, tanto geográficamente como en solo unas semanas al año. Esto porque nutricionalmente no solo aplica a la fruta, sino también a la verdura. Tenemos una asociación errónea de que solo en la verdura y la fruta hay vitaminas, cuando esto no solo es totalmente falso, sino que encima es lo opuesto. De hecho, en la fruta y la verdura no solo hay menos vitaminas y minerales que los alimentos animales, sino que encima están presentes en una forma menos biodisponible. Esto significa que el cuerpo los absorbe en menor cantidad, que sí, que quizás en tu Excel te va a salir que hay un montón de vitamina A, sin embargo, si tu cuerpo no es capaz de convertirla en un tipo de micronutriente que pueda absorber, ¿para qué te sirve que salga en el laboratorio, en el Excel, en tu hoja de cálculo o en tu aplicación un número que en realidad no estás absorbiendo? ¿Vale? No todo es lo que nos sale en un laboratorio, sino lo que el cuerpo es capaz de absorber. Un ejemplo muy claro es la proteína. ¿Sabéis por qué las mejores fuentes naturales de proteína son los animales y no vegetales? ¿Por qué las proteínas animales son mejores que las vegetales? Porque tienen unas características que las hacen muy superiores a las verduras y frutas de esas proteínas. Ya que la proteína animal tiene una buena digestibilidad, es lenta, pero muy biodisponible. Tiene todos los aminoácidos esenciales, a la verdura le faltan, a la leucina para la síntesis proteica, creatina y L-carnitina, que no existen en el mundo vegetal y están relacionados además con la salud cognitiva. Por eso creatina y carnitina empiezan por carne, crea, que viene de carne, ¿vale? Y el contenido del colesterol LDL también en la proteína animal. Ya desmentí la gran mentira del colesterol y podemos hablar de esto más adelante otra vez, de por qué yo me alegro cuando tengo un colesterol alto, cuando me lo miro muy de vez en cuando, porque es totalmente vital para nuestra salud hormonal, de todas nuestras hormonas. Y ahora volveréis a entender el por qué. Y es que el colesterol es igual a grasas saturadas, y ¿sabéis uno de los motivos por el que queremos grasas saturadas? Para absorber vitaminas liposolubles, que las verduras no tienen. En serio, las plantas, tanto frutas como verduras, son la peor fuente de vitaminas liposolubles, la A, D, E y K. Unas vitaminas esenciales para la vida humana que encima nos hacen requerir grasas saturadas para absorberlas. Es otra de estas sinergias. Sin grasas saturadas no puedes absorber estas vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles no están presentes en las plantas, solo en alimentos animales, al menos en sus versiones más biodisponibles, es decir, las que el cuerpo sabe y debe aprovechar mejor. Pero el problema de las verduras no solo está en que no tengan vitaminas liposolubles ni grasas para absorberlas, sino que los pocos minerales y nutrientes que tienen, en su mayoría, no son absorbidos por nuestro cuerpo. ¿Sabéis por qué? Pues porque tienen una lista enorme de antinutrientes. Básicamente, los antinutrientes son
inhibidores de minerales. Te vienen minerales y micronutrientes en el laboratorio, en el Excel, con tu verdura, sin embargo vienen adjuntados a moléculas antinutrientes. Los fitatos, los oxalatos, las lectinas, el ácido fítico se llaman antinutrientes porque secuestran estas moléculas los nutrientes que hay en el propio alimento y como aprendemos, esto es un mecanismo biológico de defensa de la planta, porque adivinad que la planta tampoco quiere que te la comas. Por esto aquí la palabra clave es siempre en la biodisponibilidad, lo que nuestro cuerpo puede y no puede absorber. Os pongo un ejemplo muy claro. Las espinacas, que todo el mundo se hincha la boca con los espinacas y los dibujos animados de Popeye, no nos hayan ayudado demasiado con este tema. Por esto es una de las razones por las que todo el mundo piensa que la verdura y especialmente las espinacas va bien para el hierro y estar más fuerte y tener unos brazos, unos antebrazos como los de Popeye. Pues en las espinacas, cuando las compras, si miras la información nutricional de la etiqueta, si la compras en paquete, para hacerte una idea, no tienes por qué comprarla en paquete o comprarla en absoluto. Cuando lo compras, vendrás que en la etiqueta verás que hay un 20% de calcio. Genial. Pero es que las espinacas también son ricas en oxalato. Tendría que haber una segunda etiqueta en todos los alimentos de la lista de los porcentajes de antinutrientes, cosa que no es el caso, no existe. Pero sabemos, y lo podéis buscar también vosotros, y os pongo fuentes y referencias en las notas de este episodio, que las espinacas también son ricas en estos oxalatos, un antinutriente. ¿Sabéis cuánto calcio de estas espinacas absorberá nuestro cuerpo por culpa de este antinutriente, de esta molécula, de los oxalatos? Pues las espinacas, en el paquete saldrá un 20% de calcio, pero tu cuerpo absorberá un 0%. Ojo, esto sin olvidar la vitamina K2 que necesitas para absorber ese calcio. Una vitamina que no se encuentra, no existe en las plantas, porque en ellas solo hay la vitamina K1, no la K2. Que la K1, la vitamina K1 es una forma menos aprovechable de K2. ¿Creéis entonces que es casualidad que los estudios donde miran el impacto de la vitamina K con alimentos que suben la testosterona vean que la K2 sube la testosterona, pero la K1, la de las plantas, no lo hace? Así que no es casualidad que las ensaladas tengan que combinar varios tipos de plantas con sus verduras, sus semillas y sus frutas. Fijaros como cuando la gente come verduras no consume un tipo de planta y ya está. No, lo combina, distintas plantas, distintas estaciones, distintas latitudes, lo tienen que combinar para hackear esa palatabilidad que hablábamos al principio del episodio y para que se le haga comestible o incluso les guste el plato porque estás mezclando distintos sabores, geografías para hackear esta palatabilidad. Entonces, en la naturaleza, todas estas combinaciones son imposibles de hacer. Son plantas que crecen en distintas estaciones del año, en regiones distintas, todo, ¿no? En cambio, los animales son un alimento al que tenemos acceso los 365 días del año durante todas las estaciones y geografías del planeta. Pero un momento, Pau, entonces, ¿cómo vas al baño si no comes plantas, ni verduras, ni frutas, ni cereales? Pues fijaros que de los hábitos más saludables para el aparato digestivo que pude adoptar en mi vida fue dejar de comer fibra. De verdad os digo que la verdadera mano de santo para el estreñimiento, para las diarreas, para al fin y al cabo tener una buena digestión, para tener superdigestiones, como las llamo yo, ya no fue la carne o el producto animal en sí, sino el hecho de no incluir fibra, la falta de vegetales. Lo quiero hablar más a fondo si queréis, si me lo queréis comentar, si queréis que hable más de esto a fondo, de las digestiones sin fibra. Pero lo que él ha alegado más de una vez es que el propio consumo de fibra, sobre todo excesiva, que es lo que tenemos tendencia a hacer, es la causa de muchísimos estreñimientos. Y como dicen los estudios que cito en este episodio y los episodios que puedo hacer si queréis de estas superdigestiones carnívoras, no hay nada que ayude más a una buena digestión que eliminar la fibra por completo. Hay cero evidencia científica de que la fibra ayude al estreñimiento como tal. Solo de que ayuda. Lo único que hay evidencia es de que la fibra ayuda a hacer la caca, la mierda, más grande y a empujarla para que salga, pero hasta cierto punto, porque cuanto más fibra comas, más y más y más se va ensanchando, llevando al estreñimiento, como citan en montones de estudios. Yo que hago montones de experimentos de esto, lo puedo decir de buena mano. Si no me creéis, os pongo un reto. Probad de
comprar los alimentos con más fibra que podáis y comer todo ese día el máximo de fibra que podáis. A ver si vais pronto o tarde al baño. A ver si termináis yendo al baño. Por ejemplo, uno de los estudios que cito puso a 3 dietas distintas, o sea, personas en 3 dietas distintas, a 63 pacientes con estreñimiento. Una dieta de estas era alta en fibra, la otra baja en fibra y la otra cero fibra. El resumen es que el único grupo que pudo liberarse del estreñimiento fue el grupo con una dieta de cero fibra. Muchos confunden el tamaño de la caca como tal, que se agranda con la fibra, que esto sí está demostrado, con el hecho de ir bien al baño por estreñimiento. Pero no es lo mismo. Como decía el doctor Paul Monson, eso es como querer intentar solucionar un atasco de tráfico metiendo más coches. Lo bueno con la falacia de la fibra es que uno lo puede probar en su casa y ya os digo que es cuestión de semanas que veréis si os sirve. No, de hecho es cuestión de días, ¿vale? Me acuerdo de meter semillas de chía a diestro y siniestro y tener literalmente un tapón en el culo. Otro de los motivos a favor de comer verdura se dice que es el tema de los antioxidantes. Dices, vale, Pau, a lo mejor te compro todo los antinutrientes, la fibra también es verdad que los estudios siempre se contradicen entre ellos, te lo puedo comprar. Vale, estoy súper a favor de la carne, lo otro de la verdura y la fruta tengo mis dudas, pero ¿qué hay de los antioxidantes? Si pensaba que estábamos comiendo verduras por este hecho, pues se alega que podría pasar perfectamente que al consumir fruta con sus polifenoles, flavonoides, todo el rollo, hay un efecto de sinergia con la fructosa que module los niveles de ácido úrico y por esto si la consumimos en mucha moderación hay cierta capacidad antioxidante. Pero esto no deja de ser una hipótesis no confirmada porque la evidencia de los antioxidantes es muy, muy turbia. Lo vemos claramente con estudios que han hecho grupos creo que lo hicieron en grupos de afroamericanos, si no me equivoco. Sí, personas que tenían una ingesta casi nula de alimentos que eran antioxidantes, como les gusta llamar a la industria, ¿no? Y lo que vieron es que los niveles de daño oxidativo en su ADN era menor por no haber ingerido antioxidados nunca. O sea, estos antioxidantes que nos venden en forma de suplemento, que compra la verdura y cómetela ya, la industria del monocultivo es mucho más poderosa que la cárnica, eso ya me podéis creer. Pues en otro estudio también pudimos ver cómo los participantes no consumieron ni fruta ni verdura durante 10 semanas. ¿Y qué pasó? Pues lo mismo, disminución del daño oxidativo al ADN. Por esto os digo que en el mundo de las plantas se vive de teorías no demostradas. De hecho, podemos encontrar estudios que verifiquen todo lo contrario al saber popular que tanto daño nos ha hecho en la salud. Como la mentira esta de que las verduras y las frutas van bien para la mitocondria. Un estudio de 2014 puso a algunas personas sanas en una dieta basada en animales y lo que encontraron, bueno, tampoco es que sorprenda mucho inicialmente, pero encontraron que en menos de 48 horas hubo cambios significativos de mitocondria, de la microbiota, a los bichitos que tenemos dentro de nuestro. ¿Y qué cambios hubo? Pues menos diversidad. Esto, pues sí que es verdad que lo vi. Pero claro, aumentaron los organismos que eran tolerantes a la bilis y a comer más grasa y bajaron el número de bichitos que metabolizaban las fibras vegetales. Obvio, si empiezas a comer carne exclusivamente, pues entonces tu cuerpo y tu sistema digestivo se va a adaptar. Un momento, Pau, ¿pero no queríamos el máximo de balance y diversidad en la microbiota? Pues esto no está demostrado que sea cierto. Sabemos que nuestra microbiota se adapta a lo que comemos y cambia rapidísimo. Siempre se nos ha dicho que queremos el máximo de diversidad de estos bichitos, pero, de nuevo, tampoco está basado en nada. O sea, por ejemplo, en un estudio que se hizo en Valencia, encontró evidencia de que la diversidad de la microbiota puede afectar negativamente a la salud. Entonces, ¿a quién creemos? ¿A los científicos que dicen que queremos diversidad? ¿A esos científicos que dicen que tener microbiota diversa no es sano? ¿Los que dicen todo lo contrario? Yo tengo la sensación que las instituciones públicas les cuesta decir algo tipo: mirad, no lo sabemos o tenemos que investigarlo más. Y dicen lo más políticamente correcto cuando no lo saben y nos confunden casi a propósito. Entonces, el mundo de la microbiota es un mundo que en el fondo es muy nuevo, al que apenas hace un tiempo que se le ha empezado a prestar atención. De hecho, la microbiota es uno de estos temas que me vicié hace unos cuantos años, me leí bastantes libros al respecto, me terminé comprando uno en físico, cuando uno me gusta mucho pues lo compro en físico, de un tal Ed Yong, que bueno, parece
No parece muy sano tampoco el señor, pero bueno, da igual, eso da igual. La cuestión es que había muchísima información interesante y la conclusión, tanto a la que se llega en el libro, explica un montón de cosas, pero de otros libros que leí también se contradecía y la conclusión dije, hostia, es que realmente es algo tan nuevo y es como un mundo en sí, es un universo en sí mismo, la microbiota, el segundo cerebro que se llama, ¿no? La conexión esa que hay con el cerebro principal y el segundo cerebro, algunos incluso lo dicen que ya es el primer cerebro. Sin una buena microbiota o unas buenas digestiones, tu cerebro lo puedes mandar a la mierda directamente, ¿no? Pero llegué a la conclusión de que se hipotetiza e inventa aprovechando que no se sabe del todo. Y es lo mismo con la siguiente idea de la que creo que se vende demasiado a raíz de los polifenoles y todo lo que son efectos protectores y antioxidantes, que si queréis os puedo hacer un episodio indagando exclusivamente en los antioxidantes, y el siguiente tema que ahora tocaremos por encima, pero que también puedo dedicar tiempo en hablar solo de esto, que es de la hormesis, ¿vale? La idea de olla de la hormesis es la definición literal de, para quien no lo sepa, la hormesis es lo que no te mata te hace más fuerte. Esta teoría define que esta gotita que yo llamo veneno, en verdad te está haciendo más fuerte de estos pesticidas naturales de las plantas, los antinutrientes y todos estos, en el fondo, pesticidas orgánicos que generan las plantas, ¿no? En fisiología humana hay ejemplos de hormesis molecular y hay ejemplos de hormesis ambiental. Los ambientales vendrían a ser cuando hacemos ejercicio, cuando nos exponemos al calor, al frío, a la luz solar. Haciendo ejercicio, pues estresamos el cuerpo, estamos cansados, pero después nos recuperamos y somos un poquito más fuertes, ¿no? Como cuando Goku casi lo matan y si sobrevive, pues ahora es más fuerte. Pues la gente se piensa que comiendo las plantas piensan en esta hormesis, en los antioxidantes, que en realidad estamos hablando de la capacidad de lidiar con el estrés oxidativo. Entonces, es como cuando el cuerpo produce más glutatión, que es la policía molecular del cuerpo humano que controla los radicales libres. Pero es que el metabolismo de las grasas por sí solo activa ya el glutatión y el ejercicio estimula el metabolismo de las grasas. Entonces, me parece una tontería enorme que teniendo 1000 maneras de activar mecanismos buenos antioxidantes de verdad, que elijamos el sistema que encima nos entra en el cuerpo. Es decir, ¿cómo os lo explico esto para que se entienda? Estamos eligiendo, si eliges comer plantas, estamos eligiendo, quiero activarme el glutatión y otros mecanismos buenos antioxidantes, pero me estoy ingiriendo antinutrientes, fibras y montones de factores que nos hacen más inflamados vía las plantas. Entonces, es dudable que haya beneficios de las verduras por este motivo. Voy a hablar de la hormesis de forma extendida próximamente, si queréis, porque esta mantida tiene tela. Y también voy a hablar a fondo de los antioxidantes o del mito de los antioxidantes más adelante también específicamente. El caso es que si nos alejamos con la lupa, tiene sentido ver cuál es la motivación de vendernos que las verduras y las frutas son sanas en comparación con los productos animales. El abono para nutrir el suelo es una industria de 200.000 millones. La industria del insecticida es una industria de más de 200.000 millones. La maquinaria para cosechar es una industria de casi 100.000 millones. La industria de las fábricas para almacenar y procesar es de más de 2,4 billones. La industria del plástico para empaquetar es de más de 400.000 millones. La industria de los sistemas de transporte para importación y exportación es de más de 200.000 millones. La industria de la electricidad, del agua, de todo esto, ¿no? Estamos hablando de que la industria del monocultivo mueve en el fondo trillones. Ahora, comparémoslo con la carne local. El alimento que nos aporta absolutamente todas las vitaminas que necesitamos como humanos para estar sanos si comemos el animal de la nariz a la cola. Tenemos espacio para alimentar los animales, 0 pesticidas o fertilizantes, sin apenas maquinaria, muy pocas fábricas y unidades de procesamiento. Estoy hablando aquí exclusivamente de la industria local, ¿vale? Menos necesidad de transporte y energía, más salud humana, lo que se traduce en menos gasto en sanidad. A nivel anecdótico, que se lo digan a los habitantes de Hong Kong. Es el país que más carne consume, con esperanza de vida más alta del mundo y de los que menos gastan en sanidad. O sea, no seamos hipócritas porque correlación no significa causalidad, pero todos podemos hipotetizar
Y cuando vemos los porcentajes de vitaminas que son absorbidas por el cuerpo, si vienen de animales en comparación con las plantas, lo vemos claramente. La pregunta que yo os hago es, ¿qué nos aportan entonces? ¿Por qué decidí 4 años atrás dejar de comer y preocuparme entonces de las verduras? Y esto no hemos hablado ni siquiera del factor pesticidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, aparte de los pesticidas propios orgánicos de las plantas, que sí hemos hablado, pero no de los agentes externos para que la industria del monocultivo siga hacia adelante. Entonces es por un tema de vitaminas y minerales, de biodisponibilidad, de contenido de fibras, de antioxidantes, de microbiota y de hormesis. Y lógicamente todo esto lo engloba en un sesgo de financiación de la industria del monocultivo. Hoy quería compartiros por qué no consumo verduras, por qué no consumo plantas y sobre todo por qué no me siento culpable por el hecho de no hacerlo. Lógicamente sabéis que intento ser más flexible cuando tengo fiestas del pueblo, algún cumpleaños de alguna persona importante y si me hacen un plato de algo, pues no voy a considerar que, a menos que haya aceites vegetales, de esto ya hablaremos más adelante, pero que lo considero el veneno puro. Entonces, en ese día específico, pues no me importa y no me siento culpable. Pero por lo general, donde no me he sentido culpable es de no incorporar plantas en mi dieta. Os quería recordar que hace 4 años antes de empezar este régimen o este protocolo, había sido vegetariano y vegano, entre ambas cosas aproximadamente unos 6 años, y me arruinó completamente el sistema digestivo. Es por esto que gravitar hacia el punto opuesto pues me ayudó a recuperarme en una cuestión de 5 semanas aproximadamente. Hoy quería compartiros esto, no tenéis por qué compartir mis opiniones, sin embargo os dejo las fuentes que he usado para llegar a mi propia conclusión en las fuentes de este episodio. Nos vemos como siempre en el próximo episodio de Mi Lado Biopotencial.